los vikingos como un pueblo bárbaro y violento. Es cierto que los vikingos eran guerreros y navegantes expertos, también eran comerciantes, agricultores y artesanos. Además, tenían una cultura rica y compleja que incluía poesía, música, la religión. Al tratarse de una cultura prácticamente ágrafa, no escribían como nosotros lo comprendemos, hablaban de los nórdicos como gigantes sangrientos para justificar sus derrotas y para no quedar mal. De hecho, el concepto vikingo no sirve para denominar a un pueblo, sino para denominar una profesión, que es la profesión de el guerrero saqueador. No todos los nórdicos, varegos o germánicos funcionaban de esta índole, ¿no? Hoy tenemos una conversación con mi gallego historiador de confianza y otro ninja de la vida, el bueno de Arkadian, que de hecho se viene de forma recurrente desde hace tiempo a los episodios exclusivos de Sociedad Ninja, pero he pensado, ¿sabes qué? Vamos a sacar uno en abierto, que al fin y al cabo la gente tiene hambre también de cositas de la historia, sobre todo si son un poquito picantonas, si hay un poquito de drama, como es el caso de hoy, en el que debatimos como la historia que nos dicen seguramente no está alineada con los hechos que sucedieron de verdad. Y es una de las cosas con las que debatimos con Arkadian. Va a ser un tema en el que hablamos de la Atlántida, de las pirámides, de la historia del meteorito, del Cid Campeador, de la historia de España, de la historia de los vikingos, de la historia... Tratamos todos los temas en los que hay algún tipo de los egipcios incluso también, que nos dicen que la historia es de una manera, quizás no lo es, y este es el debate de hoy. Os quería recordar muy rápidamente que tanto Arkadian como yo estamos dentro de Sociedad.ninja, es la comunidad del podcast de personas multipotenciales con multitud de pasiones e intereses. Me acuerdo que Arkadian me dijo que precisamente encontró este podcast en uno de los pocos episodios sobre historia que hice en el pasado, válgame la redundancia porque la historia es del pasado, que hablaba sobre la niña Deni y este nuevo tipo de humanos que encontraron, que no eran ni Homo sapiens ni neandertales, sino que eran los denisovanos, en una cueva de Siberia con un brazalete muy interesante. Tanto este episodio como el episodio de la Atlántida, las pirámides, del meteorito y todos los recursos que mencionamos, los documentales que mencionamos en el episodio, recordaros que lo encontraréis en las notas del episodio. Y lo que encontraréis dentro de Sociedad.ninja son muchos más episodios con Arkadian y otros miembros de la comunidad, que episodios no solo de historia, lógicamente, sino que hablamos de soberanía. Hay episodios con Jorge hablando del noticiario revolucionario de Bitcoin, con otros miembros que hablamos de viajes, del nomadismo digital, de soberanía, libertad, de negocios online, de landings, de hacer pasta online, de ligoteo, de un montón de cosas en estos episodios exclusivos. Aparte los boletines, pero sobre todo, la comunidad. Más de 1000 ninjas de la vida por menos de que cuesta una cena al mes, y acuérdate que es una manera de apoyar este proyecto al que dedicamos tantas horas, que me permite tener un pequeño equipo que me ayude, como el bueno de Juan, le mandamos un saludo, que sé que estará mirando y editando esto, o a todas las otras personas del equipo, que todas son igual de importantes. Así que muchas gracias por dar soporte a este proyecto para que podamos seguir siendo libres e independientes sin patrocinadores. Gracias a los miembros de Sociedad.ninja. Considera unirte. Gracias, Arkadian, por esta conversación que siempre te hace pensar. Muchas gracias a ti, oyente, para llegar hasta el final escuchando esta maravillosa conversación. Vamos aquí dentro en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Tú que estás en Santiago, vi que habían dibujado un pene, ¿no? Ahí en... ¿Lo viste? ¿Cómo? Habían dibujado un pene con spray en la Catedral de Santiago. ¿Qué dices? Sí, y hacía mucha gracia porque, claro, como la pared de ahí es, joder, antigua y todo el rollo, pues no pueden simplemente limpiarlo como harían en otra fachada, sino que dibujaron un pene en spray y lo taparon así como con unos cartones o algo así. Sí, tío, con una lona. Estoy viendo aquí. What? Sí. Pues no me enteré. Es que, a ver, ¿qué pasa? Que el Obradoiro voy, mira que voy a menudo, voy, te aseguro, más que cualquier santiagués, pero no voy todos los días. Entonces, joder, pues sí. Tío, a mí estas movidas, es que no me ponen delicado, pero bueno, no me voy a enfadar, no me voy a enfadar, no me voy a Bueno, enfadar. es que yo no sé qué le pasa a la mente de una persona que hace algo así, y más en un elemento histórico como es eso, ¿no? De hecho, me acuerdo que, no sé cuándo fue, hace un par de años, estaba yo aún estudiando en una manifestación, no sé qué día era, no quiero mentir, no presto mucha atención,
Pero me acuerdo que aparecieron un montonazo de esculturas, un montonazo de monumentos pintarrajeados, tío. Y es como, wow, o sea, no sé si tu reivindicación, que a lo mejor es una opinión puntual en el tiempo, es mucho más importante que el vivo reflejo de la historia de la humanidad, el vivo reflejo de la memoria de los seres humanos, ¿no? Es Totalmente, un y poco... además no importa lo que reivindiques porque no tiene más impacto. De hecho, yo creo que incluso el mensaje queda más diluido por el hecho de hacerlo en algo así. Es decir, es como que es la gente que va con el coche con el audio a tope de música. Yo alguna vez lo hago cuando estoy motivado, pero hay gente que lo hace, tío, para que las tías le escuchen o algo así, que dices, ¿cuál es tu proceso mental? ¿Piensas que dirán, las tías, perdona, espera, me encanta esa canción, por favor, déjame subir? Pues lo mismo pintando una polla o un mensaje reivindicativo en un monumento histórico? ¿Qué piensas? Que, hostia, pues no lo había pensado, pero ahora que veo esta pintada sobre veganismo en el monumento tal de hace cientos de años, ahora creo que sí que me lo voy a tomar en Ahora serio. tiene sentido, ¿no? Claro. Ese era el argumento que hacía falta. De hecho, hace creo que fue 3 semanas o algo así, vi que habían unos manifestantes del tema del cambio climático, ¿no? Sí, era contra los combustibles fósiles, ¿no? Que Italia era como que, bueno, promovía bastante el tema o financiaba, no sé cómo era la historia. Y cogieron y tiraron tintura de yodo o tintura de carbón en la fontana de Trevi. Sí, lo vi, que estaba... eso es en Roma, ¿no? Sí, sí, se Sí, nota. que se empezó a tintar el agua. Alucinas, tío. Y yo me quedé. También hace cosa de 2 meses, creo que habían vandalizado una pintura de Van Gogh o algo así. Es que te juro por mi madre que a veces alucino por colores, tío. Bueno, estas cosas se han hecho siempre, no es Sí, cosa nueva. y nunca mejor dicho por colores. Por suerte, en estos museos, que yo no lo sabía, es gracias a esto que lo sé, que le ponen como un vidrio, un cristal, y después cuando tiran la pintura, pues lo que se mancha es el cristal y no la pintura original, porque joder. O sea, imagínate que eres una persona que simpatiza con lo que sea que estén promoviendo, y vale, cambio climático o combustibles fósiles, pero si eres una persona que más o menos estoy simpatizando, pero te gusta el arte y ves que estas personas de pronto hacen esto, no creo que un simpatizante que es un enamorado del arte de pronto diga, ah, vale, pues me lo voy a tomar más en serio, sino que dices, hostia, esto no va conmigo, estas acciones, así que quizás esto del cambio climático, si son el mismo tipo de personas, quizás no están en lo cierto tampoco, ¿sabes? Claro, tío, a ver, o sea, yo creo que todos somos más o menos conscientes de que, por ejemplo, el tema de los combustibles fósiles, pues es un problema, ¿no? Es cierto que aceleró muchísimo el cambio climático y, bueno, un montón de otras cosas en las que no nos vamos a meter. Pero es que, ya te digo, tío, yo creo que hacer eso le quita razón a lo que está reivindicando. Si yo soy un activista climático, tío, lo primero que hago después de ver que alguien que reivindica lo mismo que yo hace esto, creo que lo lincharía públicamente o algo así, ¿sabes lo que te digo? En plan de, mira, nosotros no tenemos nada que ver con esta gente, estos son subnormales directamente, no apoyamos lo que hacen, para padán. ¿Qué piensas lo mismo que tú, tío? Pues una Ujú. casualidad del universo, como otra cualquiera, ¿no? Sí. De hecho, ahí dentro de Sociedad Ninja, una de las cosas que me han hecho empezar a indagar y me da miedo empezar a indagar más es precisamente la narrativa del cambio climático y todo esto, mirándomelo desde una perspectiva que yo ni siquiera dudaba, ¿no? Y esto me va muy bien para abrir la mente y después mirar más a fondo y llegar quizás a conclusiones distintas, que de hecho va el episodio de hoy, ¿no? Porque vamos a indagar precisamente en que esta historia que nos van contando, la historia general humana, podría ser que, bueno, no es algo lineal, que nos cuentan que es del punto A al punto B, una línea fina y de pronto toda mejor, cada vez es mejor, cada vez es mejor, hasta llegar al punto actual. Pero podría ser perfectamente que no fuera así, ¿verdad? Bueno, a ver, claro, ese es el típico discurso positivista, ¿no? En el pasado eran ignorantes, ahora somos Ujú. muy guays porque, no sé, tenemos el gobierno parlamentario, no sé, alguna cosa del estilo. A ver, tío, creo que no hay nada más. mm, No hay una incógnita mayor en el mundo, al menos desde mi perspectiva, y quitando pues lo que tenemos encima de nuestras cabezas, ¿no? Que es lo que somos nosotros, tío. Es algo.
es algo acojonante que, ¿no? De la inmensa casualidad de unas moléculas y una serie de procesos bioquímicos resulte la inteligencia y la filosofía y todo eso, ¿no? Es sin duda un tremendo misterio, pero bueno, o sea, creo que estamos todos bastante de acuerdo en que es la historia uno de los campos de conocimiento, sobre todo que más se han utilizado precisamente por este misterio que alberga, que más se han utilizado para mentir, ¿no? Para condicionar a la población para que piense de una forma determinada. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, supongo que tiene sentido que si eres capaz de contar una historia constantemente, lo primero que me viene a la mente cuando me dices algo así es, por ejemplo, el tema de patriotismos o algo así. Si cuentas la historia de una determinada manera, pues haces que esas personas que se creen la historia pues sean más reticentes, o sea, no más reticentes, sino que terminen creyéndose todo ese cuento y, por lo tanto, tu condición mental o cómo ves el mundo es de una determinada manera que es así como te han contado, ¿no? Entonces, claro, estás más dispuesto a sacrificarte luchando en un ejército, formando parte del ejército para tu país, para tu bandera, porque esa es la historia que tal. Que ni Cuando, siquiera hay que irse a eso, ¿eh? claro, 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 pero En nuestro eso, día a día. sí, estoy poniendo el ejemplo más así, ¿no? Por eso es tan importante, yo lo veo como un elemento de manipulación enorme, el hecho de contar historias una y otra vez para que te las creas, ¿no? Sí, sí, sin duda. O sea, de hecho, mira, precisamente hablando de discursos, ¿no? Del discurso de la historia, muchas veces se habla del discurso de la historia, ¿no? Como si solamente hubiese un discurso. Es algo que Ujú. a mí me llama muchísimo la atención. Muchas veces pensamos que existe una historia oficial, ¿no? Que se hace desde la academia, pero yo, después de haber estudiado 7 años, puedo asegurar de primera mano, tío, que no hay ningún historiador digno de respeto, o sea, que se respete, que pueda reconocer la historia que él escribe como oficial. O sea, eso es prácticamente considerarse Dios. No sé si me explico. La única historia oficial es la que el Estado propone, es el discurso bajo su control. Creo que este concepto, el concepto de historia oficial, creo que es literalmente lo opuesto al concepto de historia, ¿no? Creo que esto es bastante comprensible, ¿no? La historia es la pluralidad absoluta de la memoria, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas? Sí, al fin y al cabo, la historia es, ¿cómo te lo diría? Las experiencias de vida de millones de personas que estaban sucediendo el mismo momento. Y sus perspectivas. Exacto. Además, seguramente los que escribieron esto no estaban ahí en ese momento, ¿no? A lo mejor queda algún diario, a lo mejor queda algo por así, y entonces pues se intenta como el mito, ¿no? O la leyenda que termina siendo una pizca de verdad multiplicada por 100.000 y tantos, que termina siendo, pues lo que la gente termina recitando una y otra vez, porque suena bien, ¿no? Como si Porque fuese una verdad absoluta, ¿no? sí. Como si esa única perspectiva que conozco de ese hecho fuese la verdad. Bueno, seguramente el 90% de las ocasiones es porque argumenta, ¿no? Refuerza mi opinión, véase política o véase de lo que sea. Ujú. Es una cosa que se utiliza muchísimo. Y, por ejemplo, lo que dices tú, historia está escrita desde perspectivas. Nosotros conocemos a los vikingos por lo que escribieron los sajones, los francos, los príncipes germánicos, de quiénes eran ellos, ¿no? O sea, seguramente fuesen unos tíos de 1,50, pero ellos hablaban de ellos como si fuesen gigantes, muchas veces para justificar que fuesen ocupados por ellos, ¿no? Ujú. Es muy importante, tío, recordar que la historia es una disciplina siempre en constante evolución y que siempre hay nuevos descubrimientos y perspectivas que pueden cambiar nuestra comprensión del pasado. De hecho, es lo típico. A lo mejor tú tienes una columna en casa y dices tú, no aviso al ayuntamiento, no aviso al museo porque igual me la expropia, que no va a pasar, ¿eh? Pero bueno, vale, quédate la puta columna, tío. Pero si encuentras una tabla, una inscripción en griego o en latín o en lo que sea, tío, no sabes lo muchísimo que podría cambiar eso por un cochino comentario de mierda. He visto cosas que han cambiado completamente la perspectiva que tenemos del pasado por 4 frases, tío, de una versión de un poema que no conocíamos, sencillamente por eso, ¿sabes? Ujú. Eh, por ejemplo, creo que es fundamental cuestionar las ideas preconcebidas, ¿no? Acerca de la historia y buscar siempre la verdad
detrás de esos hechos, aunque nunca la alcancemos, pero para tener una comprensión más completa y lo más precisa posible de nuestra historia, porque al fin y al cabo no son matemáticas. Las realidades históricas son muchísimo más complejas de lo que pensamos como para banalizarlas como las banalizamos, ¿no? Ah, no, es que esto fue muy bueno, pero esto fue muy malo. No, amigo, no. De lo que vamos a hablar ahora no son de verdades absolutas en este capítulo, sino de una aproximación lo más neutral posible al pasado de la raza humana, ¿vale? Por eso hoy creí pertinente traer unos y hablar de unos cuantos mitos que probablemente la gran mayoría, al menos yo, a mí me han pasado, la mayoría tenemos y hemos tenido sobre el pasado de la humanidad, ¿no? Muchas de esas mentiras que nos han contado los libros del colegio y sobre todo los políticos, que han sido objeto de debate cuñadil en la mesa de Nochebuena, además de uno seguro, así que todos nos vamos a sentir un poquito identificados. La primera de la que vamos a hablar es de un contenido un tanto sensible, ¿vale? Que es, no sé, la servidumbre forzada, es decir, la esclavitud, ¿vale? No sé si este capítulo está en abierto, en Premium, pero esta palabra igual la puede censurar el editor porque sé de buena mano que está bastante cancelada en redes sociales y servicios de streaming. Pues que se jodan. O sea, prefiero estar cancelado antes que no poder decir tampoco las cosas por su nombre, porque una cosa es intentar ser cauteloso en la opinión más políticamente correcta o algo así, otra cosa es ya no poder utilizar la palabra mujer o esclavitud o pandemia o cosas por el estilo, ¿no? Como si editas el lenguaje, terminas editando también, igual que las mentiras de la historia, también manipulas el lenguaje y terminas pues con una sopa de mierda que nadie se quiere tragar, ¿no? Al fin y al cabo. Yo realmente este tipo de episodios me parecen totalmente necesarios porque tengo una perspectiva que si quieres ya iremos contando más adelante. Por ejemplo, sé que tú, Arcadian, me encontraste a través del episodio de la niña Denis y los denisovanos que encontraron una cueva ahí en Siberia y había un brazalete con un agujero en el medio que parecía hecho con un taladro, ¿no? Y esto es imposible. Para empezar, han encontrado otro tipo de humano que no sabían que existían. Sin embargo, en los libros de historia del cole se continúa contando la historia igual que cuando yo la estudiaba, a pesar de los nuevos descubrimientos constantes que se van haciendo y todo eso. Por eso digo que me parece totalmente necesario y en el tema de la esclavitud es algo que se tiene que entender que forma parte de nuestra historia. Iba a decir pasado, pero no creo que pasado. Creo que De la incluso inmensa mayoría de nuestra sí, historia, incluso en la actualidad. ahí te iba a decir esto en la actualidad y por parte de todos, porque eso creo que lo dijo el bueno de Andrew Tate, que decía, es que, claro, en la esclavitud del pasado te obligaban a hacer algo y tú no cobrabas ni hacías nada. Y ahora tienes que ir a un sitio a hacer cosas que realmente no quieres hacer cobrando, pero es que resulta que pueden imprimir tanto dinero como quieras. O sea, es como que te ponen un paso intermedio para confundirte y dices, ah, vale, o sea, que realmente estamos en la misma mierda al fin y al cabo. O sea, sí que de un modo más descafeinado, más diluido, que nos hace tener esa sensación, al menos en la mayoría de población, que tienen cierta elección, pero realmente es como que eligen por ti. Elige entre estas 5 opciones, pero en verdad tendrías 1000 y pico, ¿no? Para poner un ejemplo. Pero por eso sí que digo que me parece interesante y que también digamos así las cosas por su nombre. Imagínate los canales de historia que pueden haber por YouTube o lo que sea, que no pueden ni empezar a utilizar la palabra esclavitud, así que vamos a empezar por este primero, sí. Claro, tío, o sea, flipas que muchas veces A ver, yo me lavo las manos como Herodes, tío, te aviso, porque, Sí, por sí, sí. ejemplo, muchísimos canales de historia de YouTube, por ejemplo, se cambian el nombre de historia y se ponen geografía. De hecho, hay un chaval que se llama Supergeografía y hace preguntas de cultura general. Y es porque el algoritmo realmente te trata distinto. Es decir, la historia abarca muchas cosas como economía, política, filosofía, y eso a veces, o sea... hay pasados incómodos, eso es así, y lo sabrá siempre, y por tanto siempre van a estar cancelados, ¿vale? Pero bueno, somos la resistencia, coño, que no se diga. Al respecto de la esclavitud, sí, vamos a quitarle hierro al asunto porque una de las falacias más populares está relacionada precisamente con este tema, ¿no? Un esclavo romano no vivía en las mismas condiciones ni tenía el mismo estatus jurídico que un esclavo de las colonias azucareras americanas. Por ejemplo, se ha difundido
la idea de que los gladiadores luchaban hasta la muerte en el Coliseo romano. Y es cierto que aunque algunas peleas entre gladiadores eran brutales y sangrientas, la inmensa mayoría de los combatientes no moría en la arena, ni siquiera salían muchas veces heridos. De hecho, los gladiadores eran entrenados, eran alimentados cuidadosamente para que pudieran sobrevivir y volver a luchar en futuros espectáculos. Básicamente, que un gladiador muriese significaba significaba una pérdida económica tremenda, ¿vale? Pensemos que muchos esclavos romanos vivían mejor que la mayoría de las personas libres, ¿eh? Los esclavos romanos podían huir de sus dueños y alegar maltratos. Hay muchísimos documentos que muestran que los esclavos eran cambiados de amo o bien eran comprados al dueño por el Estado también. Otra cosa es lo del fin de la esclavitud, ¿no? Los británicos no le prohibieron porque fuesen unos santos, sino que ellos estaban en plena revolución industrial y querían vender máquinas que eran muchísimo más eficientes y caras que los esclavos, ¿vale? Lo digo así despacito para que quede claro. Claro. De hecho, esta fue una de las condiciones que le impusieron los británicos a muchas colonias americanas para ofrecerles su apoyo en sus propias independencias. Cada vez que en México, por ejemplo, se quería construir un tren, a llamar a los británicos, que se le jodía la bujía, a llamar a los británicos, ¿sabes? ¿Qué opinas de esto, tío? Sí, bueno, es que, claro, no sé si estoy pensando en Hollywood y todas estas películas que te venden el rollo de que los gladiadores van ahí simplemente a morir y ya está, ¿no? Y van rotando constantemente. O incluso Asterix y Obelix también, que los sacan ahí a la plaza y los esclavos van ahí a morir y todo el rollo. Bueno, no lo plantean así porque también es para niños, ¿no? Pero me hace mucha gracia ver que hay todos estos documentos y tal, y remarco que a pesar de esto, todos tenemos la idea en la mente de lo que acabas de comentar, que es de una determinada manera. Se iban a morir, iban a luchar hasta la muerte y ya está. No sé si ¿crees que hay alguna especie de... ¿Es porque suena más épico o es porque hay una especie de agenda para decir, no, mira, ahora vivimos muchísimo mejor, antes era todo aún peor, o no sé cuál crees que puede ser a lo mejor? Porque tiene que haber algún motivo, ¿no? Es como el juego del teléfono, que todo el mundo se va contando las cosas y al final es todo, o sea, más multiplicado y más dramático. A ver, yo creo que en buena medida hay una pasión a todo el que le interesa la historia. De entrada, el 80% de esos individuos les interesa la historia contemporánea, ¿vale? Es decir, el siglo XVIII, XIX y el XX como mucho. Y después, todo lo que viene para atrás, lo que hacemos es extrapolar los conceptos que conocemos de los 2 últimos siglos al pasado, ¿vale? Si escucho esclavo, pienso en un esclavo de las colonias azucareras americanas que literal no vale absolutamente el algodón que coge. No lo vale el pobre, ¿vale? Pero, tío, estamos hablando de que en Roma los esclavos tenían un estatus jurídico. Jurídico. Que hay muchísimas estelas mortuorias que las encargan los esclavos para sus dueños. Muchos esclavos, después de que se manumiten, es decir, se les libera, no abandonan la casa del amo porque se consideran de la familia. O sea, yo creo que eso que me dices tú es extrapolar la cosa que más cerca nos quede, ¿vale? Por ejemplo, la guerra, las últimas 2 guerras del siglo pasado, bueno, las gordas, ¿vale? Las 2 guerras mundiales, fueron el vivo ejemplo de lo que es una carnicería absoluta y sin miramientos. Y tratamos de entender que las batallas o las guerras de hace 2000 años eran iguales, que se morían miles de millones de personas. Y no es verdad, tío, no es verdad. Las batallas en la antigüedad duraban a veces mucho tiempo y prácticamente sin enfrentamiento. Otras veces a lo mejor se morían 10 y ya había que tocar retirada, aunque fuesen 3000, porque ya era... Hostia, muchas veces se decidía por una superioridad táctica en un momento dado. ¿Eso es lo que te digo? Pensamos que la vida en el pasado no tenía ningún valor, tío. Y vamos a ver, ¿en qué se diferencia en la actualidad del pasado? Todos nos morimos. Todos nos morimos. Entonces había gente que pensaba que había un paraíso y hoy la sigue habiendo. No ha cambiado tanto el asunto. Pero tendemos a pensar eso, a que como, no, es que en la última guerra mundial se murieron no sé cuántos miles de millones de personas. Vale, pues los romanos no tenían demografía como para permitirse unas pérdidas semejantes. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, Yo lo veo así. Sí, claro. Tiene sentido. No sé si hay más falacias de estas que nos puedas romper. Bueno, si quieres podemos estar hasta mañana hablando. A ver, otra mentira, bueno, sí, falacia, vamos a decir falacia.
de tradición judeocristiana, también que se ha difundido mucho, es la idea de que los antiguos egipcios construyeron las pirámides utilizando esclavos, ¿no? Ahí, a golpe de látigo. Sin embargo, la teoría más aceptada es que los constructores de las pirámides eran trabajadores libres y que la construcción se llevó a cabo con una combinación de mano de obra humana y tecnología muy avanzada para la época, ¿vale? Así como con fuerza animal y todo ese asunto. La población egipcia era una especie de funcionariado que recibía un pago por por este tipo de actividades al rey. Recuerdo que cuando me contaron esto, tío, y me enseñaron las escrituras en demótico, aluciné por colores, ¿no? Yo había visto El Príncipe de Egipto, la peli esta de Disney, y ahí, literal, ¿sabes? Los esclavos construyendo las pirámides. Hay que pensar que la historia de Egipto la conocemos muy, pero que muy bien. Es decir, el clima de esta región es el ideal para la conservación de documentos escritos, ¿vale? Estamos hablando seguramente de una de las fuentes documentales más descomunales de la antigüedad. O sea, conservamos miles y miles y miles y miles y miles y miles de documentos escritos en papiro, no en papel, ¿vale? Pero eso en cualquier otra parte del mundo sería prácticamente impensable, ¿no? Entonces sí, esto es algo que creo que la civilización egipcia es la que mejor conocemos y podemos afirmar con rotundidad que los esclavos en Egipto prácticamente, no voy a decir que esto es una verdad al 100%, pero prácticamente la esclavitud en Egipto se introdujo cuando la ocuparon los griegos después de la muerte de Alejandro Magno. Yo tengo mi teoría de Egipto, no de Egipto, porque todo lo que me estás diciendo, yo automáticamente mi mente lo pone como en el 90 y pico % de las pirámides construidas, como el Egipto que conocemos en general. Pero hace 300 episodios atrás o algo por el estilo, porque yo soy muy fan de Graham Hancock, que es un divulgador, una persona pues que... un periodista al fin y al cabo que ha escrito libros sobre una teoría histórica que yo lo voy siguiendo de vez en cuando y van saliendo como cosas que cada vez reafirman esa teoría, ¿no? Hay geólogos que de pronto se lo empiezan a tomar más en serio, hay arqueólogos que de pronto, egiptólogos que dicen, hostia, pues a lo mejor sí, ¿no? Primero eran 4 gatos, ahora hay más, pero básicamente, ya lo he explicado en el podcast alguna vez, pero voy a hacer un croquis un poquito más rápido, pero voy a hacerlo enfocándolo en Egipto, es decir... Lo que acabas de contar, para mí mi mente va directamente, como digo, a la mayoría de las pirámides. Lo que yo pienso es que la pirámide de Giza y el Esfinge, y quizá alguna cosa más, ya estaba ahí. Es decir, por eso dentro no se encontró ningún sarcófago, por eso no había no me va a salir Jeroglíficos. eso, esa palabra. Por eso... los geólogos que lo han estado investigando más, ahora cada vez le ponen una fecha más y más antigua, no de 4.000 años, sino ahora están diciendo 12.500, cosas así. Y entonces la teoría no es mía, es de toda esta gente a la que yo realmente pues, admiro y estoy siguiendo, es que se la hubieran encontrado ahí y entonces hubieran querido replicarlo, por eso hay muchas más pirámides y esto a lo mejor explicaría por qué las pirámides de las últimas dinastías, o sea, a medida que las últimas dinastías son peores y menos, ¿qué dices? Wow, menos factor wow que la pirámide de Giza o el Esfinge o algo así que no se pudo replicar, ¿no? Porque si calculas todos las pedruscos de la pirámide de Giza y todo eso, aunque tuvieran esclavos pagados o bien tratados, lo que sea, o aunque no fueran así y tuvieran un montón de mano de obra ilimitada, no me saldrían las cuentas, ¿no? Yo creo que aquí nos metemos en una apertura de melón, en un berenjenal que, bueno, daría para otro episodio exclusivamente de esto, pero creo que va en línea lo que estamos explicando hoy, que es que quizás hay más de lo que nos han contado y yo sigo expectante con todo lo que se va encontrando y toda esa teoría, ¿no? De que hay una civilización más antigua, humana, que fue arrasada como en un 70% y después los supervivientes es lo que crearon la historia, entre comillas, desde la que la conocemos desde hace aproximadamente unos 12.000 años hasta hoy. Esta es, a grandes rasgos, lo que yo pienso actualmente, pero bueno, va en esta línea, ¿no? En la de decir, hostia, pues igual todo no es verdad. A ver, claro, mira, siempre
Aunque esto lo haga este señor, que lo conozco, vi su serie de Netflix y tenía pensado hacer una reseña al respecto. Todo lo que habla este señor no es nada nuevo, ¿vale? Es decir, antiguamente se pensaba que el mundo era mucho más reciente, se hablaba de la época antediluviana, o sea, es cierto que, por ejemplo, el diluvio universal aparece algo así como el diluvio universal, una cosa parecida, no idéntica, pero sí parecida, aparece en muchos escritos de de muchas antiguas culturas, ¿no? Es curioso también cómo muchos seres humanos de distintas partes del globo, conectados bueno, internacionalmente o no, sí que es cierto que construyeron y elevaron este tipo de estructuras, como es un caso de las pirámides, pero bueno, hay otras teorías acerca de esto mismo, para mí un poco con el mismo valor que la de Hancock, porque bueno, soy un poco crítico con él porque, sobre todo en un territorio en el que yo soy más especialista, que es cuando hablo en un capítulo de la antigua Grecia, yo creo que ese discurso está muy construido a favorecer, como te decía, la historia que justifica la perspectiva de cada uno, ¿no? Pero bueno, eso se lo podemos dejar para otro día, que también es un tema muy interesante. Por ejemplo, Jung, el psicólogo, tenía la teoría del inconsciente colectivo, ¿vale? ¿Sabes el típico experimento de los polluelos que no tienen ojos y ven pasar por encima una sombra de un ave que es, digamos, que forma parte, ¿cómo te lo digo? Que forma parte de su ciclo alimenticio. Es decir, el ave que pasa por encima, los polluelos son su comida, ¿vale? Un enemigo natural. Y sin embargo pasa, pone una gaviota y los polluelos no se asustan. Vale, Vale. pues Jung extrapoló esa idea al hecho de la existencia de un inconsciente colectivo por el que realmente la humanidad tiene un lenguaje psicológico interno que es capaz de comprender símbolos e imágenes y con independencia de la cultura en la que se haya creado, y es muy posible, bueno, muy posible. Cabe la excepcional posibilidad de que pues, el hecho de que muchas culturas del mundo le diese por construir pirámides esté fundamentado en este caso. Pero bueno, eso ya, para mí, tío, lo que se sale un poco del documento empieza a dejar de ser historia. No sé si me explico, porque no podemos afirmar con veracidad y con contundencia y decir, esto Ujú. sucedió así y está registrado de esta forma, ¿sabes? Es Sí. una cosa muy complicada. Entonces, no, tampoco me quiero meter, como se dice aquí, en camisas de 11 varas. Sí, lo del diluvio, para ir cerrándolo, me hace mucha gracia porque coincide tanto lo que cuenta la Biblia sobre, bueno, la arca de Noé y todo el rollo, y también lo que comenta Platón sobre la Atlántida, que también si lo miras con anterioridad y sumas las fechas de cuándo lo dice, cuándo se lo explicaron, de dónde viene, pues coincide con estos 12.500 años aproximadamente que los geólogos han confirmado con el hielo de Groenlandia, que es cuando hubo el último Ice Age contundente, de esa bajada de temperaturas y todo el rollo, y la historia de la Atlántida, que he hecho ya el capítulo este en el podcast, los podéis buscar por ahí, dice que el mundo, pues quedó, la gran parte del mundo quedó sumergida en un día y una noche. Y quiero recordar que si sucediera algo de un cambio de temperatura brutal, que las mareas subieran de un día para otro, más del 70% de la humanidad actual vivimos a unos 50 kilómetros de las costas. Es decir, por eso todo me encajaba, me sigue encajando y me voy siguiendo esta historia por aquí, que bueno, como digo, hay que ver, porque lo bueno de esto es que no es que esté escrito en piedra y nosotros nos lo tendremos que tragar y ya está, sino que con nuevas teorías empiezan nuevas búsquedas, se encuentran cosas que entonces se puedan encajar. Es como, ¿por qué de pronto empezamos a encontrar fósiles de dinosaurios cuando se dijo, vale, hay dinosaurios? Y de pronto, en los 10 años siguientes, se encontró el 80% de los fósiles, pues porque sabíamos lo que estábamos buscando, ¿no? Hay esta teoría, esto es la teoría estatal, ¿no? Entonces, bueno, estamos en una prehistoria, estábamos así. Si vamos en estas mentiras históricas y las enfocamos un poquito más en la era actual y tal, esa que decías tú, que la gente le mola más la historia contemporánea, ¿qué nos podemos encontrar también que nos quede más en casa? Antes nada, para cerrar esto, Sí. salieron tres cosas. El tema de Graham Hancock, el tema de la Atlántida, que tengo aquí los documentos justo de Platón que habla de la Atlántida, y tenemos también sobre el diluvio. Yo propongo que a todos los que escuchen esto, que déjenlo en el canal de Filihistoria, de paso, qué tema les gustaría más escuchar, porque lo preparamos en un volado, ¿vale?
Otros mitos que se han difundido, me preguntas, ¿no? Ujú. Vamos allá. A ver, también de tradición cristiana y sobre todo por Hollywood, que viene a ser un poco lo mismo. Viene al caso de los vikingos, ¿vale? La típica imagen de los vikingos como un pueblo bárbaro y violento, ¿no? Si bien es cierto que los vikingos eran guerreros y navegantes expertos, también eran comerciantes, agricultores y artesanos, ¿vale? Además tenían una cultura rica y compleja que incluía pues, poesía, música, la religión. Pasa que al tratarse de una cultura prácticamente ágrafa, es decir, no escribían como nosotros lo comprendemos, el concepto de escritura, como casi todas las culturas germánicas, ¿eh? Las únicas referencias que tenemos de ellos son de los nórdicos de época cristiana o de los pueblos que eran atacados por estos vikingos, ¿no? Hablaban de los nórdicos, como te decía, como gigantes sangrientos para justificar sus derrotas y para no quedar mal. De hecho, el concepto vikingo no sirve para denominar a un pueblo, sino para denominar una profesión, que es la profesión de el guerrero saqueador, ¿vale? No todos los nórdicos, bueno, varegos o germánicos o como lo quieras llamar, o bálticos, como le queráis llamar, funcionaban de esta índole, ¿no? Es una cosa que a muchos les llama mucho la atención, a mí primero. Ujú. Sí, claro, yo pienso automáticamente vikingos como estos guerreros. Y de hecho me escuché los audiolibros que me moló mucho de las historias nórdicas, de Loki, de Thor y todo eso, pues son historias que se han ido contando siempre a los niños y tal. Y es normal que seguramente incluso ellos tienen esta idea en la cabeza, ¿no? De que son eso y ya está. Que por cierto, también un audiolibro que me encantó es sobre la historia de América. Bueno, todas las historias actuales que hablan sobre historia dicen decir cosas que los libros de sociales de mis estudios no decían y tal, ¿no? Pero que comentaba ese libro me encantó y era de un autor español que hablaba cómo los vikingos habían llegado a América incluso primero y que habían reculado, es decir, habían llegado y habían vuelto del rollo diciendo, hostia, qué tierra más lo opuesto a Pacífico, no sé ahora cuál es la palabra, no me sale, pero qué tierra... ¿Beligerante? Sí, una palabra así molona, pues dijeron esto y entonces se volvieron y ya está, ¿no? O sea que no tenían este afán de expansión, conquista en este prisma tan, ¿cómo lo diría? Global, en plan de la Tierra, ¿no? Sí, Como a lo mejor... romántico de voy a Sí. descubrir el fin del Sí, mundo. No, pero exacto. sí. Y me moló. Y a raíz de esto, precisamente, también salieron algunos suecos o no sé qué, que hace unos años habían creado unas inscripciones falsas en América, como alegando que, ves, esto demuestra que los vikingos y tal, ¿no? Y como que habían sido los primeros en llegar en esta parte de América o algo así, y después los historiadores que fueron ahí lo miraron y dijo, joder, esto es falso, esto lo han escrito ellos mismos los que están alegando esto, como por un sentido nacional, ¿no? Patriota, que es lo que comentábamos al principio precisamente. Así de esas, ¿eh? De esas, Sí. bueno, hay así a manojos. Flipas. Es una barbaridad. A ver, los vikingos se expandieron hacia Islandia y después a Groenlandia por una... Lo que dicen los datos arqueológicos, que están bastante frescos, es por una sencilla cuestión económica, porque las rutas de migración de los animales que perseguían, como puede ser el marfil de Morsa o la piel de caribú, bueno, el caribú difícilmente puede nadar, ¿no? El caribú es ahí en Groenlandia. Bueno, pero cuando se llega a la parte de Alaska que conecta con tal, o sea, yo creo que ahí hay más... Alaska, chico, será Canadá. Perdón. Sí, no, bueno, no, Alaska, que es la punta de todo, ¿no? Diría. Entonces, hay como una parte que se hiela que entonces puedes ir, no sé si andando es la palabra, pero que estos kilómetros que antes tendrías que nadar o pillar barco, bueno, nadar no porque te congelas, pero ya me entiendes. El Pues estrecho este, sí, sí. hay un estrecho ahí raro, a lo mejor hay también hay migración y quién sabe, no sé. Vale, Claro, vale, sí. exactamente. A ver, el caso que nos traía a colación era el de los vikingos. Los vikingos lo hacen por eso, ¿vale? Porque el comercio de marfil mediterráneo está cerrado por los árabes y los vikingos ven una fuente de ingresos increíble en los primeros años, ¿vale? Ese es el motivo fundamental por el que se van más al oeste, ¿vale? Ahora, todas las historias
de la aventura y tal. Bueno, no le quiero quitar hierro, tío, porque un día llegamos a la luna, vieron un meme yo de un barco vikingo allí sentado y dije, no, joder, estos también llegaron antes, ¿no? No lo voy a Y, quitar, y, ¿sabes? el- y ¿Verdad? el- Pero... y también los Transformers estaban ahí. A mí, ojo, esta peli, por mucha ciencia ficción que sea, a mí me encanta ver en las pantallas del cine cosas del espacio. Las pelis de espacio a mí me flipan. Me da una sensación de pequeñez y también con la historia. O sea, el hecho de sentirlo ahí, digo, guau, qué pequeños, ¿no? Como cuando hay Interstellar o la última con el Brad Pitt, esa que también está en el espacio, o la del George Clooney. Aunque sean fantasías y todo el rollo, ver la luna ahí enorme en la peli de Transformers, la cara de detrás de la luna, no sé qué, buah, me hace sentir tan pequeño y dar esa sensación de, wow, lo que hay por descubrir y mis problemas no importan una mierda porque el mundo es así de enorme, me da una perspectiva que es exactamente uno de los motivos por los que me gustan tanto la historia, precisamente también. Oh, tío, estás hablando con el fan número uno de Star Wars. Por cierto, ¿tú viste, si te gusta, el tema espacio, ¿viste 2001 Odisea en el espacio? ¿Cuál es? ¿El qué? 2001 Odisea en el espacio. Me parece que no. ¿De qué Pues va? seguramente es un medio thriller psicológico juntado con ciencia ficción. Yo creo que es la mejor. Está catalogada, si mal no recuerdo. Yo de cine tampoco controlo mucho, me gusta mucho, pero no soy ningún profesional. Creo que está catalogada como la mejor película de ciencia ficción. Yo recuerdo que la vi una vez solo, tío, de noche, y tuve que atrancar la puerta para dormir. Y no es una peli de miedo, flipas. Que es como de la tensión y tal, thriller. No sé, tío, es como un... No sé, es que no hay palabras para... Es una película que se puede llegar a hacer pesadísima, porque es súper lenta, pero súper lenta hasta la saciedad. Pero llega un momento, tío, que literalmente te quedas loco. Y no te quedas loco como con una peli de Netflix, ¿eh? Estamos hablando de cine de verdad. Ujú. O sea, cuidado, te lo Ah, recomiendo para, mucho, tío. Para los oyentes lo vamos a poner en las notas del episodio, así que tened esto en cuenta. Todos estos temas que hemos mencionado, Atlántida, Pirámide, Meteorito, la Odisea en el espacio, las películas y todo el rollo, siempre en las notas del episodio tenedlo en cuenta. Y si vamos, vale, hemos vuelto más en la parte europea, el norte y tal, y si volvemos en lo que es la península ya, vamos a Iberia. Let's go. A ver, otra de las mentiras que también se han difundido así, ¿no? Acerca del pasado, del territorio que hoy ocupa el Estado-Nación español, ¿vale? Para no decir España hace 2000 años, es la idea, bueno, 2000, es la idea de que la Inquisición española fue un periodo de oscurantismo y de represión, ¿no? En el que miles de personas fueron torturadas y ejecutadas por herejía. Este es un tema muy delicado, ¿vale? Si bien es cierto que la Inquisición tuvo un impacto negativo en la libertad religiosa y civil de la España del momento, esta institución también tuvo algunos efectos positivos, como la creación de un sistema judicial mucho más eficiente y la promoción de la educación y la cultura mucho más allá. Esta info que voy a dar no es 100% fiable, ya lo digo ahora, pero juraría que de la Inquisición española solo hay evidencias de la crema de, creo que eran 13 brujas en 400 años que duró la institución. No lo sé, ¿eh? Juraría que es así. Mientras que otras parecidas en las Alemanias, por ejemplo, y otros países, sobre todo protestantes, ascienden a cifras de miles en periodos de tiempo extraordinariamente breves, ¿vale? Repito que esta información no la tengo muy encontrada, no la tengo ahora mismo en mis manos. Es un recuerdo que me quedó de cuando estudié. Aún así trataré de encontrarla. O sea que, en principio, la malvada Inquisición está como muy sobredimensionada, ¿no? No vamos a decir completamente, pero sí muy sobredimensionada. Además, como que ya de por sí Inquisición suena como muy agresivo, al mío al menos, ¿no? Claro, además, como la historia es tan dramática, pues se acostumbra dramatizar, esa es la palabra, joder, que no me sale en hoy, ¿eh? Pues se acostumbran a dramatizar aún más, yo creo, claro, el tema de las brujas y estas cosas. He visto bastantes teorías que me han molado sobre por qué se creía que había brujas, algunas personas hablan de psicodélicos, otras personas hablan de cosas así, ¿no? De hecho, me parece, eso lo vi cuando estaba buscando información para hacer un episodio sobre los psicodélicos y el LSD, que claro, como el LSD es un hongo, que en lo que es la Edad Media y estas cosas, este hongo era mucho más común, aparecía en las casas, comida y estas cosas, se dice que las mujeres de las casas cuando estaban lavando o haciendo cosas y estaban en contacto con este hongo, pues después esto se
llevaba la comida que los maridos consumían, entonces tenían alucinaciones y después, claro, las culpaban como de brujas o algo así. Es una teoría que me pareció muy plausible teniendo en cuenta también la historia teniendo en cuenta que el LSD viene de un hongo y todo el rollo, pues ahí había estas conexiones, ¿no? Que me mola siempre hacer estas interconexiones que hay de estas cosas. Si mal no recuerdo, no venía de un hongo que se cultivaba cuando el trigo entraba en Sí, humedad. exacto, correcto, sí. Sí, vale. Esto es extraordinariamente interesante, vale, tío. Es que estamos hablando de temas que dan para 20 capítulos. Ya. Pero bueno, el de hoy es un abridor de melones, que esto Venga, funciona también. vamos. Ahora que estábamos hablando de... No sé si hay más de esto. Sí, venga, vamos a partir otro melón. Otra mentira de la misma naturaleza, ¿vale? Que la que acabamos de mencionar. Ujú. También atañe al pasado de España. Es que la conquista de América, ¿no? Por parte de los españoles fue una empresa terrible y sangrienta, ¿vale? Es cierto que la conquista implicó violencia y explotación de los pueblos indígenas, así como la imposición de la religión católica y de la lengua española. Pero vamos, como la gran mayoría de las conquistas a lo largo de la historia por pueblos con religiones monoteístas, ¿vale? El gran descenso demográfico de los indígenas se produjo realmente por la llegada de los españoles, trajo involuntariamente consigo enfermedades que diezmaron a la población indígena y que provocaron la desaparición de culturas enteras, o al menos esa es la principal teoría, ¿vale? Este tipo de ideas oscurecen otros eventos filantrópicos importantes, como es el de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna del siglo XVIII contra la viruela, que en algunos brotes llegaba a afectar al 60% de la población, ¿no? Le llamaban, de hecho, a la enfermedad la Dama Negra. De hecho, la hija de Carlos IV, el famoso cornudo, se murió en el brote a finales del siglo XVIII. Bueno, pues esta gente cogieron a 22 niños, tío, los metieron en una corbeta aquí en A Coruña, aquí en Galicia, les inocularon el virus de la viruela y los mandaron en barco a las colonias americanas para inmunizar a la población. Bueno, te lo cuento así un poco en bruto porque no recuerdo los detalles, ¿vale? Pero es una historia muy famosa, bastante bien documentada, con un diario y todo eso, que puede encontrarse fácilmente por internet. Pero bueno, que está muy ensombrecida por el ejemplo que te pongo de la leyenda negra española, ¿no? O sea, le metieron este virus a 22 niños y venga, en barco hasta llegar a América y esto servirá, vais a servir un poco de cobayas para inmunizar a la población, pero que puede ser perfectamente que se mueran por el camino o algo así, ¿no? Sí, de hecho muchos murieron por el camino, como el virus o bien mataba al individuo o bien el individuo se curaba antes de llegar el viaje era muy largo, creo que era un mes de viaje. Llevaban a muchos niños y se lo iban metiendo poco a poco. A ver, es que suena muy bruto, pero es que las cosas antes eran así, ¿sabes lo que te digo? Mm, esto todo con el fin, tío, de crear una maldita vacuna, ¿vale? Para esos pueblos que supuestamente estaban gigasometidos por la corona y que, bueno, que se le ocurriese a un británico, ¿sabes lo que te digo? No, yo no pretendo blanquear completamente el tema de la leyenda negra, pero sí que hay que poner en perspectiva, tío, que es propaganda política de países extranjeros, ¿vale? Y que ahora, como esos países extranjeros tienen una gran pantalla en la que sacan muchísimas películas, es muy fácil hacerse eco de ella. Es lo que digo siempre. La mayoría de la gente que habla de esto no son ni los conquistadores ni los conquistados, son unos ignorantes, ¿vale? Ujú. Sí, Esa es no. fundamentalmente mi opinión. No, sí, tiene todo el sentido del mundo. No sé si hay alguna historieta más que se nos cuente en Iberia, en la península, en España, sobre esto. Estoy seguro que, bueno, para historias que hagan al patriotismo y todo el rollo habrán aún más, ¿no? A ver, mitos así. Por ejemplo, el Cid, ¿no? Se ha difundido que la idea de que el Cid campeador es un héroe nacional que luchó por la unidad y la grandeza de España, ¿no? En realidad, tío, el Cid fue un mercenario que luchó tanto por los cristianos como por los musulmanes y que se rebeló contra su propio rey en varias ocasiones, como era, bueno, cosa muy típica en la época, entre gente rica. Los reyes en la Edad Media tenían muy poco poder, digamos que gobernaban por así decirlo, con el visto bueno de la nobleza, pero realmente eran poco más que caudillos militares, ¿no? Además, la figura del Cid ha sido utilizada históricamente para fines políticos, como todas las demás, por ejemplo, para la justificación del nacionalismo español. De ahí que tengamos esa idea heroica de un personaje histórico que no se asemeje en nada a esa posible realidad histórica, ¿no?
Me suena bastante en la actualidad, es decir, que suene que en papel se diga que tienen los poderes, el poder los tengan algunos, pero en realidad hay gente por detrás, en ese caso eran los nobles, ahora son unos señores de traje negro con mucha pasta que le dicen a los políticos lo que tienen que hacer, ¿no? Es del rollo la marioneta para que toda la mierda vaya a esta marioneta, este pseudopoder, pero en realidad el poder y los que toman las acciones están por detrás. Así que en la Edad Media los reyes tenían poco poder, ¿no? En A comparación, ver, entonces. acuérdate que cuando hablamos de la media estamos hablando de 1000 años y estamos aplicando un concepto que solo es válido para la Europa del occidental, ¿vale? Claro. No, me refiero en la época del feudalismo y todo esto, ¿vale? Antes de los reyes católicos, para que me entiendas, y pues después de la creación de los primeros reinos de España, pues Corona de Aragón, la de Castilla y tal, la nobleza, tío, a lo largo de gran parte de la historia fue siempre la que tuvo el cotarro bien agarrado, precisamente porque eran muchos y eran los que realmente ofrecían al rey todo el poder que éste tiene. O sea, el rey, hasta que no se establece el rey, como por así decirlo, por gracia divina, el rey era un mindundi, no sé si me explico, era un caudillo militar. Fin de la cuestión. Las capitales no existían en la Edad Media. Cuando te dicen que la capital de los visigodos era Toledo, te están mintiendo, no había una capital, ¿vale? No sé, es que esto da para mucho, tío. Claro, pero es una apertura de melones, al fin y al cabo. Así que sí, tiene todo el sentido del mundo. Entiendo que, no sé si... Yo tengo la sensación que la historia se enseña de una manera como que es un libro cerrado ya. Es decir, este libro ya ha sido escrito, aquí lo tienes, estúdiatelo. Hay muy poca como apertura de mentes de las personas que se encargan de difundir la historia, que están muy poco predispuestos a decir, hostia, pues mira, hace ya 2 años que estamos encontrando evidencia de que no era así como lo estábamos contando. Así que toca cambiar los libros de historia, por ejemplo. Y yo creo que parte de esto viene por el hecho de que, imagínate, estas personas han vivido, han hecho tesis doctorales, han hecho másters, han impartido todo esto, han hecho doctorados de lo que sea. Y claro, imagínate que ahora te dicen, no, tu doctorado que hiciste sobre esto específicamente, ahora lo que han estado descubriendo es que no era exactamente así, sino que es otra cosa, ¿no? Entonces, claro, es normal que todos tengamos estos sesgos y estas personas exclusivamente que han estado enseñando en universidades, en clases, publicando libros, que de pronto les digan no. Claro, reticentes, ¿no? Supongo que creo que por esto tengo la sensación que la historia está cerrada en un libro y que cuesta mucho abrir, ¿no? Como si fuera un libro del Vaticano o algo así. Nah, pero yo no, la verdad es que ahí disiento mucho, tío. Yo, o sea, he tenido profesores que en las calles de tal, o sea, en la universidad, tío, se sabía que tenían pique porque uno era una opinión y otro de otra, ¿no? Siempre había cosas. O sea, puede ser que esté un poco cerrado al público. Al público sí que considero que está cerrado, pero es que, es lo que te digo, tío. ¿Quién opina de física cuántica? Nadie opina de física cuántica, pero de historia opina cualquiera. ¿Vale? Entonces es hasta cierto punto comprensible, ¿no?, que un individuo que ha dedicado toda su vida, aunque luego se descubra, porque la historia es caduca de por sí, ¿vale? Todos los estudios son caducos, la ciencia es caduca, gente. La ciencia caduca constantemente. Es cierto que como ese orgullo que tenemos todos los seres humanos, ¿no?, del descubrimiento y del valor de las cosas que hacemos, es difícil dejarlo ir. Pero sí, creo que es un poco ese el asunto. No creo que se pueda decir. Nadie que realmente estudie historia creo que puede decir que la historia debe o está cerrada. No, porque eso sería ir completamente contra la definición de lo que es la historia. Pues me parece un buen mensaje para dar pensar a la audiencia. No sé si nos dejamos alguna cosa en el tintero. Me parece que no. Bueno, de mentiras de la historia seguro que hay muchísimas en el tintero, ¿no? Pero estas son al menos las que todos tenemos en la mente como las que más se nos ha dicho y que a lo mejor iba bien para esta apertura de melones. Bueno, tintero, tenemos una bañera si quieres, tío. Sí. O una piscina, no sé. Genial. Bueno, la gente ya sabe que en Sociedad Ninja vamos haciendo este tipo de episodios constantemente, así que tenedlo en cuenta. Y nada, señor Arcadia, muchas gracias para un episodio más y nos vemos próximamente. Igualmente, tío, un abrazo.